Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Ya lo habíamos saludado al economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Pablo. ¿Qué tal, Nelson? El placer es mío y un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Siempre te hemos tenido en claves económicas, pero ahora queríamos ver. Y vino muy bien el comentario que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque bueno, confirmando eso que planteamos al inicio, ¿no? de que hay una preocupación en el gobierno. Pero ustedes, digo, los economistas, las consultoras plantearon en distintos ámbitos, en el caso tuyo, este trabajo especial que fue publicado en Objetiva, en la web de Deloitte, que dice: el marco externo se interpone en el camino del nuevo gobierno. La política económica debe dar respuestas. Y lo que vimos es, incluso tú hablas de tema de pesimismo, digo, no piensen que estamos pesimistas, estás realista, y la realidad no es buena. Claro, a ver, ya desde hace un tiempo largo estamos viendo cómo el contexto internacional ha ido cambiando para mal para Uruguay. Desde el 2003 a por lo menos la mitad de la administración de Mujica tuvimos un contexto internacional muy favorable. Y ese contexto internacional muy favorable, pautado por altos precios de los commodities, mucha liquidez internacional, bajas tasas de interés, de a poquito fue cambiando. Y ya el año pasado sabíamos que el 2015 iba a ser un año de más desafíos. Sobre el último tramo del año pasado se produjo una caída de los precios de las materias primas, los precios internacionales de las materias primas, que obviamente tiene un efecto sobre los sectores exportadores de Uruguay. Caída que al mismo tiempo se da en simultáneo con una reducción muy fuerte de los precios del petróleo, que por suerte tienen un efecto mitigatorio muy importante de lo que es nuestra caída de precios de exportación. Sin embargo, en estos primeros meses del 2015, el hecho más novedoso a nuestro juicio es que asistimos a una profundización de la tendencia alcista del dólar en el mundo. Tendencia que se anticipaba iba a ocurrir, que ya estaba ocurriendo en 2014. Esperado, ¿no? ¿O pero, no tanto? Pero no en esta magnitud. Aquí hay que separar, digamos, desde el punto de vista de las referencias más importantes para Uruguay. Hemos visto una suba del dólar muy fuerte en Brasil y también hemos visto una suba del dólar en Europa. La suba del dólar en Europa era algo largamente pronosticado por los economistas. Los economistas somos conocidos y recibimos muchas bromas por nuestra poca capacidad de pronosticar bien. Se hizo esperar mucho el debilitamiento del euro, pero finalmente este año parece que es el año en donde eso está ocurriendo, porque el Banco Central Europeo se ha embarcado en una política monetaria ultra expansiva para tratar de sacar a Europa de este estancamiento económico. En el caso de Brasil, en realidad la tendencia alcista del dólar arrancó allá por mediados del 2011, cuando vimos el valor más bajo del tipo de cambio en Brasil, si recuerdo bien, unos 60 reales por cada dólar. Fue una tendencia paulatina que quizás en Uruguay pasó relativamente inadvertida, pero nosotros desde hace tiempo compartimos con nuestros clientes la visión de que Brasil venía mostrando un comportamiento decepcionante. Brasil venía creciendo menos que la economía mundial. A veces uno imagina a Brasil como una potencia, un país de oportunidades. Estamos hablando de que hace algunos años atrás veíamos que, bueno, Brasil se despega y Uruguay abrazado a Brasil. Eso no estaba ocurriendo. No ocurrió, francamente, desde el 2011 para acá. Después de un rebote en 2010, Brasil tuvo un desempeño económico francamente pobre y el dólar fue subiendo. Lo singular, en todo caso, en 2015 es la aceleración que tiene el dólar en Brasil, que pone a Uruguay, a su vez, en una relación de competitividad cambiaria con Brasil bien incómoda, porque los valores de competitividad cambiaria que tenemos hoy vis a vis con Brasil son similares a los que más o menos tuvimos entre enero del 99, después de la devaluación con la caída del Plan Real, y mediados del 2002, hasta que Uruguay tuvo su propia devaluación. Con lo cual, a nuestro juicio, ese nivel de competitividad con Brasil es una luz roja en el frente macroeconómico, que no viene sola, porque Uruguay está caro con todas las referencias que son relevantes. Estamos caros frente a Estados Unidos, frente a Europa, también frente a Argentina. Estamos caros, no tan caros, pero también estamos relativamente caros contra Australia y Nueva Zelanda, que son países a los que no les vendemos, claro, pero que competimos en la producción con ellos en colocación de productos, de materias primas. Pablo, tú acá lo pones así, ¿no? Uruguay está demasiado caro en dólares. Ya lo decías, está caro. La gente eso lo ve a veces no en la macroeconomía, en las variables, pero lo ve cuando va de viaje o cuando... ¿Y por qué está caro en dólares Uruguay? Bien,
En parte Uruguay está caro por algo bueno, que es que la economía ha crecido sostenidamente durante un periodo largo, ha crecido más que la economía de Estados Unidos, ha crecido más que la economía de Europa, ha crecido más que la economía argentina o que la economía brasileña. Por lo tanto, es lógico que el Uruguay se haya encarecido, es lo que dice la teoría económica, es lo que dice la evidencia empírica de manera abrumadora. Pero también hay otros elementos que explican que Uruguay esté tan caro, que no están del lado de lo bueno, sino del lado de lo malo. Los altos costos en dólares que tenemos en Uruguay al final son la contracara de otros desequilibrios macroeconómicos que se han ido profundizando en los últimos tiempos. Tenemos un nivel de inflación tosudamente alto. En los últimos 12 meses, la inflación medida por la variación del IPC, que es la forma usual y correcta de medir la inflación, se situó en 7,4%. Eso supone una reducción importante respecto del pico de casi 10% que tuvimos un año atrás. Pero esa reducción de la inflación ocurrió exclusivamente porque el gobierno decidió promover una caída en términos reales muy significativa de las tarifas públicas y de otros precios que administra directamente el Poder Ejecutivo. El resto de los precios que componen la canasta del IPC continúa creciendo a tasas del 9% anual, con lo cual tenemos niveles altos de inflación que están obligando al Banco Central del Uruguay a mantener una política monetaria sumamente contractiva, con tasas de interés en el orden del 14% anual. Esas altas tasas de interés es costo. Desalientan la compra de dólares por parte de los inversores uruguayos y extranjeros. En definitiva, justifican, digamos, un tipo de cambio como el que está subiendo, pero que está subiendo mucho menos que en otros lugares del mundo. Tenemos un exceso de demanda interna. La cuenta corriente de la balanza de pagos está mostrando un déficit mayor a 4 puntos del PBI. Quiere decir que el Uruguay está gastando más de lo que produce. No tenemos problemas de financiamiento para ese desequilibrio, pero estamos gastando más de lo que producimos. El gobierno está gastando más de lo que recauda porque tenemos un déficit fiscal de más de 3 puntos del PBI. Ahí se da una combinación de esos déficits gemelos. De esos déficits gemelos. Y un cuarto elemento donde vemos desequilibrios en la propia evolución de los salarios, donde por un lado estamos viendo que el salario real privado está creciendo algo más rápido que la productividad. Y déjame enfatizar que es algo más rápido y no mucho más rápido, porque si fuera mucho más rápido estaríamos viendo altos niveles de desempleo. Lo que estamos viendo es que el salario real está creciendo algo más rápido que la productividad y probablemente eso está generando, en los sectores donde se venden los productos o servicios sin mucha competencia de productos importados, está generando un traspaso de esos mayores costos a los precios. El otro elemento que tenemos con los salarios es que están completamente atados a la inflación pasada. Y eso le pone una inercia inflacionaria. Digamos, los salarios privados están subiendo 12% en términos nominales. Esos son aumentos nominales muy altos de los salarios. En Uruguay en años anteriores teníamos inflaciones del orden del 8% anual cuando el dólar no subía o subía poco. Hoy se vuelve muy difícil tener inflaciones más bajas si simultáneamente con esa suba de los salarios también vemos una suba del dólar que es bienvenida, digamos, que es necesaria para la economía, pero claramente está mostrando para mantener competitividad. Exactamente, y claramente está mostrando esa tensión entre todos esos objetivos macroeconómicos. Pablo, este es un tema del cual vamos a hablar mucho, ¿no? Ahora se nos acaba el tiempo, pero digo, yo igual quiero robar unos minutos ahí de lo que tenemos de tiempo para dedicar a ¿qué es lo que se puede hacer? Porque la gente se pregunta, bueno, empieza a tomar conciencia de que hay una situación más complicada. Venimos de una bonanza económica extraordinaria. El crecimiento sigue, uno dice, no ha entrado en recesión. Pero frente a esto, ¿cuáles son las medidas esperadas del gobierno? El gobierno está preocupado. Si está preocupado, quiere decir que va a tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas que podemos esperar? ¿Cuáles son los que podrían encauzar? Porque uno dice, estamos caros en dólares, el dólar está más barato que lo debería estar. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Claro, a ver, aquí ya están en la agenda dos temas de preocupación, digamos, ¿no? Uno es la necesidad de reducir la inflación y también está en la agenda la necesidad de mejorar las cuentas públicas. Sin duda son cosas que tienen que estar en la agenda de este gobierno que comienza. A nuestro juicio, de todos modos, el foco, no es para decir que eso no está bien, sino que de hecho eso es correcto, pero el foco de la política económica tiene que estar en generar condiciones para que Uruguay procese un cambio de precios relativos. Más temprano, más tarde, Uruguay va a necesitar abaratarse en dólares.
Y hoy está siendo difícil lograr ese objetivo de abaratamiento de la economía uruguaya en dólares. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere definitivamente una política fiscal sumamente cuidadosa. El gobierno ya ha dado señales porque a través de las tarifas está buscando una recomposición de los resultados de las empresas públicas. Siempre eso genera un punto de debate. Si, bueno, ¿por qué los usuarios de las tarifas tienen que ser parte del ajuste? Se hizo un ajuste a través de esa vía. Pero tiene que haber un ajuste por ese lado. Y a nuestro juicio, desde el punto de vista fiscal, hay una instancia clave que es la ley de presupuesto. El gobierno debería señalizar que pretende una reducción sustantiva del déficit fiscal para los próximos 2 años, no tanto por el efecto que tenga el déficit fiscal en la evolución de la deuda pública. Uruguay hoy no tiene un problema de deuda pública, sino que lo que le está pasando a la economía uruguaya es que le sobra demanda interna y eso es lo que nos deja caros en dólares. Alguien tiene que ahorrar más, el sector privado tiene que ahorrar más, el sector público tiene que ahorrar más. Por eso es, a nuestro juicio, sumamente necesario que el déficit fiscal baje. Está difícil ahí porque estás hablando de... Al menos 2 puntos del producto. Bajar gasto. 2 puntos del producto es... Eso significa... Hablando en plata. 2 puntos del producto significa más o menos 1.000 millones de dólares. Eso significa fijar muy bien las prioridades, decir muchas veces no, para poder decir algunas pocas veces sí, porque esto realmente es sumamente importante. Pero además de ese esfuerzo ahora, por el lado fiscal... ¿Eso hacerlo sería en forma gradual o...? Esto tiene que ocurrir en los próximos 2 años, digamos que es la ventana donde tenemos la necesidad de corregir nuestra competitividad. ¿Qué más? Y lo otro, que a nuestro juicio se vuelve insoslayable, es que es muy difícil pensar que Uruguay pueda abaratarse en dólares, tener una suba más importante del tipo de cambio, mantener a la vez niveles aceptablemente bajos de inflación, si no cambiamos la dinámica de indexación salarial plenamente atada a la inflación pasada. Y se viene una ronda de negociación. Y esta es la parte por ahí más difícil desde el punto de vista político. A nuestro juicio es poco probable que podamos seguir manteniendo salarios subiendo más 100% atados a la inflación pasada y encima todavía con incrementos en términos reales superiores. A nuestro juicio es necesario que el gobierno busque una moderación de los salarios. ¿Puede esperar a la próxima ronda de negociación colectiva? Puede, pero no hay nada. La mayoría de los convenios se van a estar negociando en 2016. No hay ninguna teoría económica que diga que los fundamentos macroeconómicos y el entorno internacional va a esperar para que Uruguay tenga tiempo de llegar a esa nueva ronda de negociación salarial. Podría perfectamente ocurrir que los aumentos ya pactados terminen siendo poco consistentes con lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Por eso, a nuestro juicio, el gobierno desde ahora debería estar desplegando una estrategia para moderar los salarios sin siquiera esperar a 2016. Obviamente que es políticamente muy difícil. Y bueno, vos lo mencionas acá. Y eso tiene muchas restricciones. Ahora, pero no cambia la letra del problema. Claro, si no lo hace, Pablo, y estamos en el final, si no hace... Mira que acá uno dice corrección fiscal, hay como miedo de decir la palabra ajuste fiscal, en realidad lo que estás hablando... esto sin duda es un ajuste fiscal. Si no, Brasil va a hacer un gran ajuste fiscal y tiene un gobierno de izquierda, ¿no? Lo va a hacer Dilma Rousseff. Si no se hace ese ajuste fiscal, si no se hace esa moderación de salarios, ¿qué es lo que deberíamos ver? Y, a ver, quizás tengamos suerte y la economía continúe creciendo a ritmos aceptables 2015, 16 y 17, pero corremos, nos parece, riesgos de que esta desaceleración de la economía, que por ahora es relativamente moderada, se torne bastante más seria, digamos, y tenemos riesgos de que esto termine impactando negativamente en el nivel de empleo. A nuestro juicio es primordial que se corrijan todos estos desequilibrios macroeconómicos que mencionábamos recién, déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, inflación, competitividad. Hacer eso supone un esfuerzo, supone un sacrificio, cierta desaceleración de la economía, pero sería una desaceleración como para tomar impulso, para sentar las bases para un crecimiento económico sostenido en los años siguientes. Pablo, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros acá y hacer claros temas que son complejos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer y un saludo a la audiencia. Vale. Nosotros nos despedimos. Mañana vamos a seguir hablando de esto, no nosotros, sino Gastón Solé con el equipo de Claves Económicas y siguen con todos los distintos programas aquí por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Nos reencontramos con Claves Políticas la semana próxima aquí porque por NSTV tenés mucho que ver. Muchas gracias.